Buenos días, Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ram, ¿cómo estás? Muy bien. Saber de sabores, me estaba olvidando el nombre, no lo había dicho. No te olvides del nombre. No nos olvidemos del nombre, que es lo principal. Sí. Bueno, hoy venimos con alguna cuestión puntual. Sí. Alimentación y religión. Alimentación y religión. ¿Sabe por qué me atrevo? ¿Por qué? Y es el momento de hacerlo. Además hay un autor que se llama Jesús Contreras, que hizo un trabajo de investigación. No es que solamente a mí se me ocurrió. Sí. La alimentación, nosotros sabemos que es un hecho muy complejo y muy diverso, porque piensa que es un fenómeno multidimensional, desde las personas sanas, personas enfermas, culturales, para placeres de diferentes tipos de razas. Entonces es también un fenómeno sociocultural. Inevitablemente lo es. Además, marca una identidad. Vos en cierto lugar puedes consumir o no algunas cuestiones. Ejemplo, el asado, sí, el locro, en el caso nuestro, las empanadas. Pero el ser humano ha desarrollado siempre alguna idea acerca de la vida que tenga que ver con el alimento. En realidad, el autor menciona todas las religiones o sistemas de creencias, no solamente religiones, sistemas de creencias, más o menos articuladas o que sean difundidas ampliamente o no, sí, tienen mucha relación con la alimentación y con los hábitos alimentarios. Bien, precisamente hace un rato tuvimos en estudio la visita de Héctor Mojica y hablábamos precisamente de la importancia del pan y de la conexión religiosa que tiene también precisamente este alimento en particular. No todas, pero sí muchas religiones, te diría yo, sí, sin aclarar la bandera de religiosa de cada uno y de la creencia de cada uno. Estamos hablando en general, pero de la realidad en general. Sí. Las creencias y las prácticas de las diversas religiones normalmente tienen algo que administrar hacia los alimentos. Sí. Ejemplo, te dicen que hay que considerar que en realidad el marco que le da la religión o ciertas religiones al comportamiento alimentario lo asocia a los placeres de la carne, te dicen. Los placeres a los placeres de la carne, como por ejemplo, por ahí algunas diferentes prohibiciones de consumir algún tipo de alimento en tal o cual época. No sí, consumas carne en Pascua, en la Semana Santa. En la Cuaresma. Sí, Cuaresma. ¿Sabes también el Ramadán? Sí. En Ramadán también hay prescripciones. Claro. Hay religiones en las que, más allá de que no se acepte la transfusión de sangre, tampoco se la puede consumir. Claro. Así es. Hay una, no recuerdo bien qué religión o sistema, sí, si querés llamarle, por ahí no es una religión, es un sistema de vida. No podés estar en un lugar público en la hora de la luz, del día, pero tampoco podés cenar bajo la noche en tal o cual. Creo que, mira, no, voy a decir alguna y me voy a equivocar, pero hasta eso sí, no es sencillo, digamos. De hecho, pero me estoy acordando, si uno para quien conoce a gente de la comunidad judía, por ejemplo, sabe que hay ciertas prescripciones para poder comer algún animal, y no cualquier frigorífico, por ejemplo, reúne las condiciones para vender los productos cárnicos bajo las condiciones que están contempladas en la religión. Sí. Esto me hace acordar que, digo, no asociemos hasta el veganismo a lo religioso o al vegetariano, porque se nos arden los libros mal, no sabe por dónde disparar. Sí. Es un problema. Estaba viendo también que este autor dice que se comunican en algunos casos con Dios, estamos hablando ya ahí puntual, sí, de una religión, a través de la alimentación. Dice el autor que encontró algunos escritos al respecto.
Punto 2. Demostrar fe mediante la aceptación de algunas directrices divinas, se dicen, concerniente a la dieta. Así que ojo con lo que vas a comer en esta religión, o mientras la traces su camino en esta religión, ¿no? Desarrollar una disciplina mediante el ayuno. ¿Cuánto hay que te dicen, no, acá ayuno es necesario? Porque, y todo lo que viene como fundamentación. Sí. Como ejercicio de la voluntad, ¿sí? Y la disciplina, el disciplinamiento. Exactamente, la disciplina fundamentalmente. Y cierta oposición en este dogma de la religión y demás es como que se necesita limitar al placer. Sí. Es amplio el concepto. Sí. Limitar al placer a través del disfrute excesivo de un alimento u otro alimento, o la cantidad. Los pecados capitales. Los pecados capitales, claro, incluimos la gula. Entonces, bueno, es muy importante, y en ese sentido hay algunas otras contradicciones, y algunas otras religiones suelen referirse a que alimentos pueden ser comidos y cuáles no, como decíamos recién. Que eso es taxativo y no es menor. No. De hecho, estamos muy cerca de una fecha clave. Nosotros estamos acostumbrados a que Carnaval sí es una fiesta pagana, pero está absolutamente vinculada al cristianismo en particular. La fiesta de Carnaval es precisamente la fiesta del goce de la carne, de los sentidos, así es. Previo al inicio de la Cuaresma. Entonces, están siempre vinculados. Lunes y martes, Carnaval, y el miércoles comienza el periodo de Cuaresma, es el miércoles de ceniza. Entonces fue en cierto sentido una trampa que podríamos decir que se planteó a lo largo de los siglos para disfrutar al máximo unos días, sabiendo que después venía el periodo de abstinencia. Me viene a la cabeza leyendo algunos autores, porque uno también, vos lees y las vivencias son las que te marcan y te queda el texto de lo que leíste. Sí. Vos dijiste una palabra recién, pero había un autor que decía trampa de la divinidad es la alimentación. La miércoles, digo yo, ¿qué pasa con esto? Me quedé ahí, era muy complejo el texto, no lo seguí analizando porque hay cosas. Hay un libro de Erich von Däniken que se llama, escucha el título, Recuerdos del futuro. Recuerdos del futuro. Wow. Y él habla de todas las dimensiones en que el ser humano, o no ser, él es ateo. Sí. En realidad, lo de ateo también es discutible. Ateo o agnóstico. Muchas veces se confunde. En el libro él dice que es ateo. Sí. Yo lo escribe, ¿viste? No le puedo discutir porque el tipo creo que está en otro mundo también, en otra dimensión. Pero dice, desde mi ateísmo planteo este libro. Él escribe varios libros. Uno es Recuerdo del futuro. Hace una analogía de la Biblia a la realidad ateísta o como quieras llamarle. Sí. Pero la alimentación es un capítulo muy fuerte. Y después el mismo autor escribe otro libro que se llama El oro de los dioses. Tiene que ver con Estados Unidos. El oro de los dioses. Es pirámides de Egipto. Sí. ¿Qué ocurrió en esa época? Llevada. ¿Qué pasa si las pirámides hubieran aparecido en Estados Unidos? Bueno, no te imaginas lo que es historia. No. Bueno, alimentación metido ahí adentro. ¿Cómo se alimentaban los reyes en aquella época? Porque también dice que, y esto lo afirma en uno de las frases que me quedo, me voy de este autor y voy al otro, y dice, ¿qué comer en determinados días del año está en todas las religiones? En algún, o sistemas religiosos, o como quieras llamarlo. Ejemplo este que diste vos hace un ratito. ¿Qué comer en determinada, o qué no comer, en determinada época? Sí. El otro que está muy grabado y que por ahí no le hacemos referencia, porque todavía por ahí uno no profesa, en mi caso, tan asiduamente yendo a misa, digamos, en mi caso, puede haber otros que hacen de otra manera, dicen las horas del día en las que debes comer o tomar. No solo el comer, que es el acto de llevarse algo a la boca sólido, comida, pero la bebida, que puede ser un alimento también, o si lo considera un alimento,
¿En qué hora? Porque no siempre tengo el mismo horario para comer el sólido y para tomar. Exactamente. Sí, en el Ramadán particularmente está muy condicionado el tema del ayuno, ¿sí? Y de incluso en el cristianismo, si uno va a seguir a rajatabla, ¿sí? Uno debería guardar un ayuno de cuando menos 1 hora antes de asistir a una misa, para que el cuerpo de alguna manera sienta esa necesidad de alimentación antes de comulgar. Así es, y dice, el punto 4 es este que vos dijiste, que vos estás poniendo dedos en llaga. Dice, el tema dice, ¿cuánto y cuán largo debe ser el ayuno? Está en todas. Sí. En todas. Hay un problema de índole que lo tienden a hacerlo legal, que es, ¿y quién se enferma o cuando se enferma alguien por cumplir a rajatabla lo que dice una religión o un sistema? ¿Quién se hace cargo? ¿La divinidad? Sí. Digo, vos no consumís tal o cual, por tal o cual cosa. Y si yo tengo un problema de afección y con eso lo intensifico, bueno, eso es una discusión que esta misma persona que hace el análisis en España en el 2000, no me acuerdo de cuándo es el artículo, ya te digo, 2007, después va por esa vía. Esto mismo es como que lo lleva a la vereda de enfrente. Muy bien, seguimos. Entonces yo lo traía acá a la mesa como para que entre todos pensemos un poquito, y creo que el mensaje es no al fanatismo de este tipo de cosas. Ahí está el tema. Siempre tratar de encontrar los puntos de equilibrio. ¿No? El fanatismo lleva a problemas de salud, a separaciones raciales, separaciones sociales. ¿Será mi celular el que está sonando? No sé. Bueno, en los momentos menos oportunos, dijo un amigo, cabeza de pulpo. Dijo hace un rato en una... Bueno, que por ahí hay alguien que está mandando mensajes, no sé si es el mío. Pero digo, me parece que es un tema humanístico. Es un tema que nos cruza a toda la humanidad. Y más en momentos como este, que por ahí tenemos noticias que nos ponen de alguna manera u otra, como es el caso de la salud del Santo Padre. Que por ahí, bueno... en el caso del catolicismo, es un tema, y nos olvidamos de otros, como por ejemplo la alimentación y la religión, que incluso una cuestión más, en las paredes o en los muros, si querés llamarle, de la prehistoria, hay pintados hasta cenas, una línea de tiempo, dietas, dibujos del pan, de las bebidas y un féretro. ¿Me lleva a la muerte el alimento? ¿O no? Eso lo está pintado de hace mucho tiempo en muros, no digo papiros porque todavía el papiro es más nuevo, pero grabado en piedras. En el antiguo Egipto era normal, ofrendar alimentos para que precisamente... Sangre de un venado. Sí. En muchos casos. Claro, pero la idea era garantizar el sustento en la vida de ultratumba, precisamente. Así es. ¿Sí? Así que... Desde mi punto de vista, yo recuerdo la sangre, pero en la morcilla. Claro. Y mi papá yo recuerdo que esto es muy bueno porque tantos lindos momentos y tantos asados se comían y se comen en las carneadas que todavía se hacen, pero la parte más fea, aunque había algunos, viste que lo de la carneada algunos van a comer nada más. Sí, obvio. Perdón. En algunos momentos participamos. Mi viejo era siempre el que manejaba ¿cómo se llamaba? El cebolla verdeo. Sí. Que agitaba la sangre que iba saliendo caliente del chancho en la olla con un poco de sal para que no se cortara, porque si no las morcillas. Aunque después la cortaban, porque la cocinaban. Sí. Ritual. No sé si religioso, pero en esa época de carneadas y de campo, mirá cómo choca una cosa con otra, y es tradición, por otro lado. Yo recuerdo de mi época en el campo, que precisamente cuando era pequeño yo comía morcilla sin ningún inconveniente, hasta que una vez en que estuve en una carneada vi
a una tía que juntaba la sangre en una olla. Y yo, acostumbrado a ver cuando mataban gallinas, que a la sangre se la comían los perros, digo, ¿por qué tanto cuidado para guardarle la sangre a los perros? Entonces le pregunté y me dijo, no, dice, esto es para hacer morcillas. Y yo dije, no. Las morcillas son negras, la sangre es roja. Y me quedé con eso. Al día siguiente apareció mi tía otra vez con esa olla y empezó a agregarle carne molida, así, las cebollitas, no sé, no recuerdo cuántas cosas. Todo el mejunje. Y yo ahí dije, ya es mucho para los perros. Entonces les fui a preguntar por qué les iba a dar todo eso y me insistí. Te volvió a insistir. Te dije ayer que era para las morcillas y como yo no creía, la seguí el resto de la mañana para ver paso a paso. Incluso cuando estuvieron hechas las morcillas, dije, eso no es morcilla, es rojo. Y las morcillas son negras. Claro. Entonces ahí me dijo, acompáñame hasta que las cocinemos y vas a ver. Vas a ver cómo queda. Sí, y la verdad que cuando las sacaron de hervir y vi que eso eran las morcillas que yo conocía, las dejé de comer por 30 y pico de años. ¿Y volviste a comer? ¿O no? Hace 2 o 3 años volví a comer. ¿Cómo marca? Imagínense que eso choca. A mí me pasó lo mismo, ya estamos en tiempo, pero me pasó lo mismo. Una de mis abuelas, que estaba en el pueblo, había formas y formas de matar a las gallinas. Sí. Había un gallinero y había formas y formas. Sí. A uno le torcía el cogote. Sí. Mi abuela le ponía la tijera adentro del pico y le cortaba acá no sé si era una vena, ¿qué era? Y se desangraba. Ay, Dios mío, pero qué fulero eso. Nunca vi eso. Ahora, el puchero que se mandaba después era lo más rico. Pero le mandaba, yo me acuerdo, tengo la imagen de que, ¿viste cómo hacen? Si agarras una gallina o un pollo de la pata, empieza a letear y se mueve. Se sigue moviendo, claro. Bueno, ¿qué pasa cuando empieza a desangrar? Pega tincazo de que se mueve, en un momento no se mueve más. Sí. Cuando no se movía más, por seguridad iba al agua hirviendo. Allí, imagínate. Dice que esa forma la trajeron, no sé de dónde, de Sicilia, creo. Sí. Cuando venían acá los inmigrantes, porque vivían de eso y tenía que ser muy rápido, porque tenían que criar, matar y vender. Claro. Y algo rápido era de esa forma. Sí. Bueno, fíjate cómo... Y me quedó ahí hasta que volví a probar una gallina. Fue un problema. Ritos que impresionan. Claro. Sí. Más allá de que no sean religiosos, si son ritos de la vida cotidiana. Vos fíjate que esto tiene que ver con a lo mejor tal vez con una cultura, pero uno lo va arrastrando y hasta mudando o cambiando. Pero hay cositas que nos quedan grabadas, que vuelven del risco rígido de la memoria, bajan. Sí. Bueno, este mensaje de lo que es alimentación y religión, yo creo que el fanatismo no. Aceptamos, en mi caso, y me hago cargo de esto, otras libertades de culto, todo lo que tenemos, pero fanatismo, no sé, me parece que no, porque llega a mal puerto, no a buen puerto. Sí. También uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Y esto ya lo digo, sabiendo algo de ritos religiosos, muchas veces han tenido un sentido que, más allá de que fueron presentados como religiosos, tenían una finalidad diferente. Por ejemplo, caso típico, el judaísmo y el islam que no consumen cerdo, por ejemplo, pero era por las enfermedades que se podían transmitir. Solo que al agregarle una impronta religiosa, difícilmente alguien lo fuera a probar. Pero en realidad el objetivo era más que nada sanitario. Así es. ¿Sí? Entonces es sumamente interesante estudiar estos ritos para encontrar también cuál es el trasfondo por el que se terminan desarrollando. La India. En la India, sí, las vacas sagradas. Sí, las vacas. Sí. Ojo con eso. Sí. A ver quién va a la hoguera que tiene a la orilla del mar, si las vacas o los humanos que van a comer esa vaca. Sí. Porque pasa, hay hogueras y a la vista, viste que... Sí. Y ahí eso también nos habla, nos hace ver que uno también tiene que tener una cierta cintura, sobre todo a la hora de, por ejemplo, plantear relaciones multilaterales. Imaginemos lo que sería invitar, por ejemplo, a una delegación de la India a la Argentina y que le ofreciéramos nuestros mejores productos, un regio asado. Sería una ofensa absoluta, tratar de sacar al pueblo hindú con nuestro mejor plato. Sí, los marroquíes
por ejemplo, es bien visto para ellos eructar muy fuerte después de comer. Después de comer. Y no te digo lo otro, digamos, el otro gas que sale. Toda la expulsión de gases, digamos. Sí. Pero para ellos es cultural y bien, si no es un insulto no hacerlo. Claro, porque si no significa que no se aprovechó el alimento. Así es. Claro. Y bueno, y digo, hay mucho, y es muy identitario de la cultura. Entonces, bueno, me parece que el fanatismo no. Yo por eso lo traje, porque por ahí hay gente que... Semana Santa, jueves, viernes, y ¿por qué no el sábado? El sábado no, el sábado el asado. Pero bueno... No quiero ofender a nadie. Pero incluso hay un detalle muy particular, y por eso yo siempre digo que hay que fijarse en la esencia. Argentina durante años estuvo exceptuada de la ley penitencial de comer carne. Pero ¿por qué? Porque en Europa, cuando se plantea esta ley, en realidad lo que se está buscando es no comer carne porque es un alimento costoso, ¿sí? Entonces, quien tenía dinero suficiente para comer carne durante estos días, en lugar de comer este tipo de productos, comía el alimento del pobre, que era pescado, y con el diferencial le daba pescado al que no tenía para comer. Exacto. Ese era el sentido esencial. Y por eso Argentina durante mucho tiempo estuvo exceptuada, porque en realidad en Argentina lo más barato era la carne. Acá, hasta el día de hoy, muchas veces es más caro comer pescado que comer carne. Así es. Entonces, a veces lo interesante es conocer el sentido del rito para descubrir por qué se eligió esta forma. Que en definitiva son eso, formas. Son formas. Sí. Sí, así es. Es un tema interesante, para totalmente. Mucho, pero bueno. Sí. Yo me tengo que medir porque nos estamos metiendo en uno de los temas que más me gustan. Bueno, a mí también. Y vamos a salir todos. Pero es para más y es cultural y viene bien a hablarlo. Hay cuestiones de que todavía la gente tiene temor a expresarse y es una cuestión de vida. Lo estás viviendo, este tipo de cosas se viven. Sí. Y bueno, por eso lo trajimos acá. Bueno. Ya seguiremos compartiendo en las próximas semanas, seguramente. No. Muchas gracias, Hernán. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Este fue entonces Hernán Alasia con su columna Saber de Sabores.